Hoy vamos a recorrer algunas de las películas mexicanas más impactantes que han sido inspiradas en hechos reales. Acompáñame a descubrir cómo el cine transformó episodios verídicos en obras que dejaron huella. Comencemos. Los hijos de Sánchez es una coproducción mexicano-estadounidense de 1978 dirigida, producida y coescrita por Hall Bartlett, basada en el libro homónimo del antropólogo Oscar Lewis, publicado en 1961. La obra de Lewis retrataba la vida real de una familia que vivía en el barrio de Tepito, de la Ciudad de México. El libro fue inicialmente prohibido en México por considerarse una radiografía incómoda de la pobreza, y solo con el tiempo fue revalorado como documento fundamental de las ciencias sociales. A partir de este material, Bartlett, junto con el guionista italiano Cesare Sabatini, construyó una adaptación cinematográfica que buscaba combinar la crudeza social con un relato familiar íntimo. La trama se centra en Jesús Sánchez, interpretado por Anthony Quinn, un campesino viudo que ha emigrado a la periferia de la Ciudad de México y vive con sus 4 hijos, nietos y la pareja en turno, en una sola habitación de una vecindad. Es un hombre trabajador, obsesionado con mantener unida a la familia y salir de pobre, comprando boletos de la lotería o cualquier oportunidad que se le presente. Pero también es un hombre de fuerte carácter, autoritario y mujeriego. El conflicto principal se da con su hija Consuelo, interpretado por Lupita Ferrer, una joven rebelde que sueña con escapar de la pobreza y ser azafata, aunque carece de educación formal. Entre pleitos y reconciliaciones cotidianas, la película muestra cómo la familia comparte no solo la comida escasa y la falta de privacidad, sino también los sueños de salir adelante. Jesús persiguiendo el gordo de la lotería, Consuelo buscando el amor y una vida distinta, los hijos varones moviéndose entre la ambición y la resignación. La única figura que le ofrece a Consuelo un respiro emocional es la abuela Paquita, interpretada por Dolores del Río, que la aconseja en secreto y le sugiere, como única salida posible, casarse e irse de la casa. Además de los actores ya mencionados, también participan Katy Jurado, Lucía Méndez, Patricia Reyes Espíndola, Ignacio López Tarso, Héctor Bonilla, Elena Rojo, Sergio Calderón, entre otros. Con la extraordinaria fotografía de Gabriel Figueroa, la película se rodó principalmente en locaciones reales, incluida la célebre Casa Grande, una vecindad de Tepito, donde habitaban 150 familias. Un capítulo aparte merece la música. El productor contactó al trompetista y compositor de jazz Chuck Mangione en 1977, mientras este terminaba el álbum Feel So Good, para encargarle la banda sonora, convirtiéndose en un tema célebre que ganó el Grammy a la mejor interpretación pop instrumental, lo que dio a la película una visibilidad adicional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Los hijos de Sánchez fue seleccionada en competencia en el 11º Festival Internacional de Cine de Moscú en 1979. Además, obtuvo nominaciones al Globo de Oro, tanto por la música como por la fotografía. En el estreno de la película, en Estados Unidos, el 16 de noviembre de 1978, estuvieron presentes el presidente Jimmy Carter y la primera dama Rosalind Carter, que fueron recibidos por Anthony Quinn, Lupita Ferrer y Hall Bartlett. El Castillo de la Pureza es una de las películas más impactantes y poderosas del cine mexicano, dirigida por Arturo Ripstein y estrenada en 1973. Su origen nace de un caso real que conmocionó al país a finales de los años 50, cuando se descubrió que un hombre llamado Rafael Pérez Hernández había mantenido encerrada a su esposa y a sus hijos durante casi 2 décadas en una casa ubicada en Insurgentes Norte. La familia vivía aislada del mundo exterior, dedicada a fabricar veneno para ratas que el padre salía a vender, mientras los hijos crecían sin contacto social, sin relojes, sin espejos, sin educación formal. La prensa de la época cubrió el suceso de manera escandalosa, y el caso permaneció en la memoria colectiva como una historia lamentable. Aquel acontecimiento inspiró primero una novela de Luis Espota, titulada La carcajada del gato,
y más tarde dio pie al proyecto cinematográfico que Ripstein desarrolló junto al escritor José Emilio Pacheco. Ambos tomaron los elementos esenciales del caso real, los documentos periodísticos y los testimonios para construir un drama íntimo que vivió la familia. Aunque el caso real ocurrió en una vivienda distinta, el rodaje utilizó como fachada el antiguo edificio virreinal del Real Colegio de Cristo en la calle Donceles, hoy Museo de la Caricatura, un escenario perfecto para reforzar la atmósfera opresiva. El reparto fue fundamental para su impacto. Claudio Brook interpretó magistralmente al patriarca Gabriel Lima, un hombre autoritario, manipulador y profundamente contradictorio. Y Rita Macedo dio vida a Beatriz, una madre resignada, atrapada en un ciclo emocional que la lleva a justificar el encierro como un acto de amor. Los hijos fueron interpretados por Arturo Beristain, Diana Bracho y Gladys Bermejo, y la película contó además con participaciones especiales de figuras reconocidas como María Rojo, Emma Roldán y David Silva. La dirección de fotografía de Alex Phillips reforzó la sensación de asfixia con planos cerrados, pasillos estrechos y luz tenue que nunca deja ver con claridad. Estrenada el 10 de mayo de 1973, la película obtuvo reconocimiento inmediato de la crítica y arrasó en los premios Ariel. La verdadera familia estaba constituida por el padre, Rafael Pérez Hernández, nacido en Jalisco. De joven, perdió el brazo izquierdo al caer de un tren, donde viajaba como polizón, accidente que lo llenó de resentimiento. Más tarde conoció a la adolescente Sonia María Rosa Noé. Se casaron y se mudaron a la Ciudad de México, instalándose en la vieja y descuidada Casa de los Macetones, en Insurgentes Norte y Godard. Fanático de la filosofía, se proclamó libre pensador, rompió con su familia católica y decidió que el mundo exterior estaba corrompido. Sus hijos no irían a la escuela ni al médico y vivirían aislados del siglo XX. En la casa, montó un laboratorio casero donde fabricaba raticidas e insecticidas. A sus hijos les puso nombres como Indómita, Libre, Soberano, Triunfador, Bien Vivir y Libre Pensamiento. Crecieron encerrados, escuchando discursos filosóficos y música clásica. Rafael no respetaba sus propias reglas. Cuando salía a vender, comía bien y frecuentaba mujeres vendedoras de compañía. El hijo libre llegó a trepar al árbol del patio y ver por primera vez la calle. Al contarlo, fue castigado. La hija mayor, Indómita, soñaba con escapar y se enamoró del dependiente de una tlapalería. Entonces, escribió un mensaje pidiendo ayuda. Lo lanzó varias veces desde el árbol, hasta que alguien lo encontró y avisó a la policía. El 25 de julio de 1959, los agentes irrumpieron en la casa y encontraron a los 6 hijos en malas condiciones. Rafael fue detenido, llevado al Palacio Negro de Lecumberri, y la prensa convirtió el caso en un escándalo nacional. Pese a todo, la familia terminó visitándolo con frecuencia, diciendo que lo extrañaban, y su esposa declaró seguir enamorada de él. En 1972, Rafael terminó con su vida y su historia se volvió una leyenda negra de la Ciudad de México. Las Poquianchis es el nombre con que la prensa mexicana bautizó a las hermanas González Valenzuela, responsables de uno de los casos más estremecedores del México del siglo XX. Su historia real fue tan estremecedora que inspiró varios libros, investigaciones periodísticas y la célebre película de Felipe Casals de 1976, considerada una de las obras más poderosas del cine de denuncia social en México. Las 4 hermanas nacieron en Salto de Juanacatlán, Jalisco: María Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Su padre, un policía rural, imponía una rígida disciplina, mientras que la madre intentaba sostener una fachada de religiosidad fanática. Con el paso de los años, las hermanas emigraron y comenzaron a establecer prostíbulos en zonas rurales de Guanajuato y Jalisco, especialmente en San Francisco del Rincón, Lagos de Moreno y posteriormente en una propiedad conocida como Rancho El Ángel.
publicaban anuncios ofreciendo empleos domésticos o de meseras, y en algunos casos utilizaban intermediarias que convencían a familias pobres con promesas de oportunidades en la ciudad. Una vez reclutadas, las mujeres tenían que ejercer el oficio más antiguo bajo deudas inexistentes que jamás podían saldar. La operación no habría sido posible sin la protección de autoridades locales. Existieron policías, funcionarios municipales y hombres influyentes que recibían favores y aseguraban que la ley nunca interfiriera. Cuando alguna muchacha enfermaba, intentaba escapar o ya no era útil para el negocio, simplemente desaparecía. Con el tiempo, los cuerpos comenzaron a acumularse enterrados en fosas improvisadas dentro de las mismas propiedades. Algunas investigaciones hablan de más de 80 cuerpos encontrados, mientras que otras estiman que podrían haber sido más de 150. El caso salió a la luz a principios de los años 60, cuando una de las cómplices fue detenida y confesó parte de lo que ocurría. El 14 de enero de 1964, las hermanas fueron arrestadas y cada una recibió una sentencia de 40 años de prisión, que era la pena máxima en ese momento. Delfina murió en 1968 dentro de la cárcel, según crónicas, a consecuencia de un accidente. María del Carmen falleció en 1969 por enfermedad. María Luisa salió de prisión tras cumplir su condena y murió en 1984 en el anonimato, mientras que María de Jesús murió en 1990, también ya en libertad. El impacto social fue enorme, y durante años la sola palabra, Poquianchis, provocaba temor. La historia inspiró múltiples investigaciones. La película, protagonizada por Diana Bracho, María Rojo, Ana Ofelia Murguía, Pilar Pellicer y un elenco excepcional, adopta una narrativa sobria, seca y profundamente realista. Al estrenarse, la película generó polémica por retratar sin suavizar la hipocresía moral del país y la complicidad institucional, pero con el paso de los años fue reconocida como una obra fundamental del cine mexicano. Rojo Amanecer es una película mexicana de 1989 dirigida por Jorge Fons que narra, desde el interior de un departamento del edificio Chihuahua, en Tlatelolco, el suceso del 2 de octubre de 1968. La historia sigue a una familia de clase media. El padre burócrata, la madre ama de casa, el abuelo revolucionario, dos hijos universitarios involucrados en el movimiento estudiantil, una hija adolescente y un niño pequeño. A través de sus discusiones en la mesa, se muestran las tensiones generacionales y políticas, mientras desde la ventana se ve el mitin en la Plaza de las Tres Culturas. De pronto, el ambiente cambia con la llegada de helicópteros, disparos y gritos, y el departamento se convierte en refugio para estudiantes perseguidos, hasta que soldados y miembros del Batallón Olimpia irrumpen en el edificio, revisan casa por casa y se llevan a los jóvenes. Con un elenco encabezado por Héctor Bonilla, María Rojo y los hermanos Bichir, la cinta se filmó casi en secreto en una bodega, porque a finales de los 80, el tema seguía siendo incómodo para el gobierno, y la censura mantuvo la película enlatada varios meses. Pese a los obstáculos, Rojo Amanecer se estrenó en 1990, ganó múltiples premios Ariel, y se convirtió en un clásico del cine mexicano. Para varias generaciones, ha sido la forma de conocer lo ocurrido en Tlatelolco, mostrando cómo el cine puede funcionar como memoria y denuncia frente a lo que el poder quiso borrar. Museo es una película mexicana de 2018 dirigida por Alonso Ruiz Palacios, que toma como punto de partida uno de los hechos delictivos más impactantes de la historia cultural de México: el robo de piezas arqueológicas del Museo Nacional de Antropología, ocurrido la madrugada del 25 de diciembre de 1985. La cinta, protagonizada por Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Gris, no busca reconstruir al pie de la letra el expediente judicial, sino convertirlo en una especie de odisea tragicómica, una reflexión sobre la identidad, la herencia cultural, la paternidad y el absurdo de querer apropiarse físicamente
de algo que en realidad pertenece a todos. Aquella Nochebuena de 1985, dos estudiantes de veterinaria de la UNAM, Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, ambos menores de 30 años, entraron al Museo Nacional de Antropología, aprovechando que el personal de seguridad estaba distraído celebrando la Navidad. Tras meses de visitar el recinto decenas de veces, estudiar la ubicación de las vitrinas, los recorridos de los guardias y las fallas en la seguridad, saltaron la barda que da a Paseo de la Reforma y accedieron por los ductos de ventilación durante la madrugada, abriendo 7 vitrinas en varias salas y llevándose 124 piezas prehispánicas de valor incalculable, entre ellas joyas de oro, objetos de jade y turquesa, piezas mayas procedentes de Palenque, objetos del cenote sagrado de Chichén Itzá y la famosa máscara zapoteca del dios murciélago. El robo fue descubierto hasta las 8 de la mañana del 25 de diciembre, cuando se hizo el cambio de guardia y se vio el desastre en las vitrinas. México entero se dio cuenta por la prensa y la televisión de que su museo emblemático había sido vulnerado de manera casi ridícula, sin complicadas armas ni tecnología, sino por dos jóvenes vestidos de negro que aprovecharon la negligencia de los custodios, algunos de los cuales, según las crónicas, estaban reunidos en un solo punto comiendo y bebiendo. Durante años, nadie supo dónde estaban las piezas ni quiénes eran los autores. Se pensó incluso en bandas internacionales y redes sofisticadas del mercado negro de arte. La investigación se reactivó cuando un narcotraficante detenido reveló datos sobre Carlos Perches a cambio de beneficios, lo que llevó a las autoridades a intervenir llamadas y seguir la pista. En 1989, la policía irrumpió en la casa de los padres de Perches, en Jardines de San Mateo, y encontró 111 piezas dentro de una maleta, envueltas en papel de baño y escondidas en un closet, prácticamente sin haber salido nunca de ahí. 7 piezas quedaron en manos de Ramón Sardina, que nunca fue capturado. El valor de algunas de esas piezas en el mercado negro se calculaba en decenas de millones de dólares, pero el daño real era simbólico. Era como si hubieran arrancado trozos de la historia del país. El escándalo obligó a reforzar la seguridad de los museos, instalar sistemas de alarma y videovigilancia, y endurecer las penas por delitos contra el patrimonio cultural. Sobre esta base real, se construye la película Museo, la cual no se centra en Carlos Perches y Ramón Sardina con nombres reales, sino en dos personajes ficticios, Juan Núñez, Gael García Bernal, y Benjamín Wilson, Leonardo Ortiz Gris, también estudiantes de veterinaria, de clase media de ciudad satélite, aburridos, sin rumbo claro, atrapados en una especie de adolescencia prolongada. Desde el inicio, Ruiz Palacios plantea la relación de Juan con el museo y con el pasado prehispánico a través de un recuerdo de infancia. Cuando su padre lo lleva a ver el monolito de Tlaloc, recién trasladado desde San Miguel Coatlinchán, y le explica que esa pieza fue arrancada de su lugar original. En el presente, Juan es un adulto inmaduro que aún vive en casa con sus padres. Se siente subestimado por su familia, especialmente por un padre respetado, serio, médico, y se ve a sí mismo como alguien destinado a hacer algo grande, distinto, aunque no tenga muy claro qué. A través de pequeños indicios, lo vemos prepararse. Compra herramientas, productos químicos, accesorios que parecen no tener sentido hasta que, gracias a una nota en las noticias sobre trabajos de remodelación en el Museo Nacional de Antropología, acelera el plan y llama a su cómplice Benjamín para decirle que la Nochebuena de 1985 será el momento del golpe. La película muestra el robo como un acto casi absurdo. Dos tipos comunes, sin entrenamiento profesional ni sofisticación, aprovechan las enormes fallas de seguridad para penetrar en uno de los recintos más importantes del país. En lugar de subrayar el glamour del crimen, Ruiz Palacios enfatiza lo improvisado, lo torpe, lo ridículamente fácil que resulta el asalto, jugando con el contraste entre la magnitud del botín y la mediocridad de los ladrones. En la ficción, como en la realidad, la noche del robo coincide con la Navidad, cuando la guardia está relajada. El museo, que debería ser una fortaleza,
se convierte en un espacio vulnerable. Una vez consumado el atraco, y de regreso a casa, los protagonistas se enfrentan a una especie de resaca moral. Ven las noticias donde el robo se presenta como un ataque al alma misma de la nación. Los locutores hablan de sacrilegio patriótico. La opinión pública clama por justicia, y ellos, que se sienten más bien como dos inadaptados buscando demostrar algo, empiezan a dimensionar la gravedad de lo que hicieron. ¿Te gustaría una segunda parte dedicada a más películas mexicanas basadas en hechos reales? Cuéntamelo en los comentarios y dime cuál de estas historias ya conocías y cuál te falta por ver, te leo.